Bueno, ¿qué pasa, chicos? Ya estamos por aquí otra vez trayendo ese resumen del domingo que ha sido súper intenso, otra locura de carrera, que la verdad que han pasado muchísimas cosas y aquí estoy yo para traeros todo al detalle, bueno, y transmitiros todo lo que he sentido yo en esta carrera de Silverstone y cómo he visto las cosas en cada momento. Así que venga, sin más dilación, vamos a verlo. Bueno, y empezábamos con Fabio Quartararo en esa pole position, seguido de Alex Márquez y Pecco Bagnaia. Esta imagen me encanta verla, la verdad, porque es un momento con mucha tensión, ¿no? Muy intenso. Y los pilotos, pues, están muy enfocados. Fijaros, Alex Márquez, hasta este último momento, está todavía hasta tranquilo encima de su moto y hace un movimiento luego siempre a última hora súper brusco. Se incorpora en su moto detrás de esa cúpula y la verdad que el cambio es súper brusco. Ahí está. Es nada, es cuestión de segundos. El tío está tan tranquilo y ¡pum! Se incorpora. Os aconsejo que lo veáis también en directo porque si no os habéis dado cuenta de este detalle, la verdad que es interesante. Nada, teníamos ya, pues eso, la parrilla de salida, todos ya en la posición de ataque de en cuanto se apague ese semáforo en rojo. Y nada, este momento en el que Pecco Bagnaia hace un pequeño wheelie, se le levanta un poco la rueda delantera, ahí pierde un poquito de tiempo y fijaros, nada, Quartararo y Alex Márquez salen muy bien. Otra vez es Marc Márquez el que consigue arrebatarle esa tercera posición, nada más salir, ¿no? Fijaros aquí cómo está toda la parrilla, sin llegar todavía a la primera curva. ¿Y qué pasaba? Que en esa primera frenada Alex Márquez se iba al suelo. Comentaban que por el neumático frío, tal. Ahí hay muchísimas maneras de interpretarlo, ¿no? Se puede considerar neumático frío, puede considerarse que también ha cometido un error pinzando demasiado la leva del freno, yo qué sé. Así que puede haber muchísimas maneras de interpretar este error, ¿no? Y nada, ya emprendían, salían de esta chicane, fijaros, Márquez liderando de nuevo otra vez la carrera, Quartararo segundo, tercero Pecco Bagnaia, cuarto era Fermín Aldeguer, cuarto en este momento era Fermín Aldeguer, que la verdad que el tío salía quinto y no había perdido ninguna posición, es más, la había ganado con esa caída de Alex. Luca Marini también muy bien, que iba quinto en este momento, que ya veréis cómo es que se ha dividido un poquito la carrera como en dos carreras. Nada, una imagen de Alex Márquez ya con el mono reventado después de esa deslizada que se había pegado. Y esta es otra imagen que teníamos de la onboard de Fabio Quartararo, en el que en este instante, por ejemplo, no había perdido todavía la rueda, estaba ya encarando esa frenada de la primera curva y fijaros, aquí como va cerrando poco a poco esa trazada y aquí ya la ha perdido. Aquí ya ha perdido totalmente la moto con la consecuente pues caída al suelo. Estas imágenes me encantan. Estas imágenes de los boxes me encantan, tanto a mí como a Chicho cuando las comentamos en MotoGPando, la verdad que son impresionantes por eso, porque es lo más cercano que puedes percibir de verlo todo en tu casa. Porque al final las expresiones cuando vives un deporte de esta manera, pues son muy similares a estas, ¿no? Bueno, y aquí otra más donde Julia ya veis que no se lo podía ni creer, la cara es un poema, ¿no? Nada, seguíamos en esta primera vuelta todavía. Márquez parecía que habría hueco respecto a Quartararo y a Pecco Bagnaia. Y aquí también había que matizar alguna cosita que fijaros en esta carrera, Bezzecchi, fijaros en la novena posición, el tío salía décimo y en esta carrera pues ya no había recuperado más que una posición en este momento. Por aquí veíamos a un Jack Miller que la verdad que para mí se ha cascado un carrera. Algunos pueden decir que molesta, que no tiene ritmo, pero hostias, que el tío lo intenta, que el tío sigue ahí luchando por intentar sacar la cabecita de vez en cuando y en carreras como estas, ¿no? En la que hay mucha sensibilidad con esos neumáticos, esas condiciones tan frías, y el tío muchas veces, no es que le sude, pero bueno, que a lo que voy es que le echa muchas veces huevos y saca buenos resultados. En este caso aquí estaba adelantando pues a Luca Marini por esa en este momento creo que era la quinta posición. Y aquí ya estábamos en la vuelta número 2, fijaros, 2 de 20, y era el momento en el que se caían Aleix Espargaró y Franco Morbidelli. Por aquí tenemos una imagen de esa caída, que la verdad aquí no sabemos si habían tenido algún enfrentamiento o no, porque yo en cuanto he visto esta imagen veía como a Aleix ya viniendo de haber estado con Morbidelli y digo, madre mía, que al final
Verás cómo le ha soltado otra vez algo o ha pasado algún momento de tensión. Digo algún momento de tensión porque recordar cómo en Qatar en 2023 pasó esto, ¿no? Que Aleix que se calentó porque en este momento pues Morbidelli estaba en medio de la pista tal y tuvieron ahí un enfrentamiento y pasó esto, ¿no? Pero bueno, que pues gracias a Dios no pasó nada. Luego que venía, pues la caída de Márquez, justo en esa vuelta 2, finalizando el sector número 4, se iba al suelo. Una caída, la verdad, mucha gente ya la está catalogando que muy de Ducati, por eso, porque pierden la rueda delantera, pero fijaros el tío, pues como siempre, va con la moto como si pudiese siempre salvar la caída y en cuanto pare, pues intentar arrancar de nuevo y arrear a buscar una posible remontada, ¿no? ¿Qué pasó? Pues nada, que ya aquí la propia persona que estaba de comisario le estaba avisando a Marc que no hacía falta correr tanto porque habían mostrado ya bandera roja, no por su caída, sino por la de Morbidelli. Que luego, luego traemos el pantallazo porque resulta que su moto estaba soltando mucho aceite de la caída. Nada, aquí vemos ya un poco más al detalle la caída de Marc, esa rueda delantera como ya la tiene prácticamente cerrada, ahí ya se está deslizando, ¡pum! Fijaros, hasta último momento el tío va con la moto como si se va hasta su casa. Y nada, pues lo que os he dicho, bandera roja y todos para los boxes. Alex Espargaró, que venía todavía de esa caída con Franco, no había podido salvar su moto y venía a toda prisa a intentar llegar a los boxes cuanto antes para poder volver a reanudar la carrera. Morbidelli por su parte pues exactamente lo mismo y aquí ya empezaban los equipos a trabajar en esas segundas motos. Alex Márquez tenía la posibilidad, tanto Alex como Marc, de volver a salir a pista y entonces ya los ingenieros, los mecánicos estaban trabajando en las motos, en esas segundas motos para volver a salir a pista en cuanto quitasen la bandera roja. Por aquí Alex Márquez llegando a todo correr también a su motorhome a cambiarse ese mono que se había reventado. Y nada, esta era la imagen de la moto de Franco Morbidelli soltando pues eso, aceite sobre toda la pista. Esta imagen me ha llamado muchísimo la atención. Porque fijaros la cara de Morbidelli, cómo tiene esos ojos enfocadísimos en Aleix, que a saber lo que está pensando, pero no tiene muy buena cara, ¿sabes? No creo que esté de muy buen humor ahí Franco. También me ha hecho muchísima gracia esto, lo siento, pero lo tengo que sacar porque fijaros, están los dos en plena discusión y la muchacha esta que está por detrás está partiendo el culo, literalmente. O sea. Nada, teníamos ya de nuevo la reanudación de la carrera, habían hecho ya los pilotos la Safety Lap y empezaban la Warm-Up Lap, ¿no? Aquí en este instante, pues ya volvían a arrancar los pilotos la carrera. Fijaros cómo esta vez Pecco Bagnaia sale súper bien, sale mucho mejor que en la carrera, en la primera carrera, digamos. Alex Márquez también sale muy bien. Fabio hace lo que puede con la Yamaha. Y nada, fijaros cómo estaban llegando ya a esta posición de la primera curva. Pecco Bagnaia estaba ya encarando por el interior de la curva para conseguir ya esa mejor posición. Pero nada, Quartararo la verdad que se lo ponía súper complicado y no se dejaba quitar esa primera plaza, ¿no? Alex Márquez, fijaros, un poquito detrás, y Marc Márquez parecía que estaban con un poquito más de tiento. Después de esas dos caídas que habían tenido, se lo tomaban con un poco más de calma. Sin embargo, Pecco era el piloto que tenía que atacar sí o sí, por lo menos a mi parecer. Aquí pararnos un poquito a fijarnos en las posiciones que habían transcurridas esta primera vuelta. Fijaros ya Bezzecchi cómo estaba octavo después de salir décimo, Zarco sexto, que son dos de los pilotos que han terminado súper bien la carrera con esa jugada que han hecho de jugársela al neumático delantero blando, que les daba, la verdad, que seguramente a ellos personalmente mejores sensaciones que el medio. Y este momento me ha llamado muchísimo la atención, fijaros, esta es la cámara de Marc Márquez. Por delante teníamos a Jack que ya lo había adelantado y delante de Jack está Pecco. Y aquí llegaban a un momento de una frenada y fijaros lo lejos que está Jack Miller y la poca confianza que tenía Pecco en ese tren delantero, como dice él, y se quejaba tanto durante este fin de semana y otras carreras atrás, que fijaros la pedazo de pasada que le pega Jack Miller. Con lo confiado que estaba Jack, la verdad que se lo quitó como si fuese en una Moto 3. O sea, me pareció bestial el adelantamiento, fijaros, sin despeinarse. Y nada, aquí casi lo adelanta hasta Marc. Después se iba el propio Marc un poquito largo tras esa acción y nada, le adelantaba en esta ocasión pues Zarco.
que se ha tirado en esos puestos delanteros toda la carrera hasta el final, que conseguía esa segunda posición. Nada, transcurridas ya 2 vueltas, Fabio, fijaros la brecha que tenía de más de 2 segundos ya con los perseguidores. Aquí también veíamos a Zarco adelantar al propio Pecco Bagnaia, que la verdad se lo estaban quitando todos un poco viendo esas inseguridades. De hecho, ya después Zarco ha comentado que estaba viendo a todas las Ducati cagaos, cagaos con ese neumático delantero que no les daba confianza. Entonces él, al tener ese neumático blando y en todo y al revés que ellos, pues sentirse muy confiado, pues ha ido a por la carrera prácticamente, ¿no? Por aquí veíamos un instante en el que adelantaba Zarco a Pecco y el momento en el que Marc ve un poquito de hueco y se mete también a machete, ¿no? Contra Pecco. Aquí lo desestabilizó un poquito sin llegar, yo creo que lo tocó o levantó en el momento exacto para que no sufriese una caída en ese instante. Levantaron la moto los dos sin problemas, parejos y para adelante. Justo después de ese instante veíamos también que Marc Márquez, debido yo no sé si a un momento en el que estaba como muy ansioso también por las sensaciones que estaría teniendo encima de la Ducati, estaba cometiendo varios fallos y este es otro de ellos. No sabemos si por inseguridad, por nerviosismo de que estaba perdiendo un poco ese feeling que tenía con la moto. Pecco, que estaba en ese momento súper pegado a Marc, yo creo que cogió de referencia la frenada de él y se fueron los dos largos, aquí como vemos. ¿Y qué pasó? Pues que acabaron fijaros, en la 9ª posición y en la 10ª. Ya era una locura, se habían metido por medio, aparte de Zarco, que ya estaba en el podium detrás de Miller, tercero, cuarto Alex Márquez, quinto Joan Mir, sexto Bezzecchi, que estaba ahí lo tenéis a Bezzecchi, que en ese momento estaba adelantando a Joan Mir, y ya después teníamos pues a Morbidelli, Luca Marini, a Marc Márquez y a Pecco. En este instante, fijaros, Pecco también se veía sobrepasado por Pedro Acosta. Y en este instante se quedaba 13º. O sea, no era la misma situación para Marc y para Pecco, ya que Marc pues es un tío que enseguida se sobrepone a las situaciones, pero cuando vemos que a Pecco desde un principio no le salen las cosas, siempre le vemos como más duditativo y al final pues inseguro. Tanta era su inseguridad que un par de curvas después se iba al suelo. Fijaros cómo perdía esa rueda delantera también, y aquí un momento que a mí casi que cerré los ojos y chillé como un loco, porque fijaros lo cerquita que pasa Alex Rins del propio cuerpo de Pecco, ¿no? Bueno, cuerpo porque ahí se ve prácticamente que tiene la cabeza al lado de la Yamaha, ¿no? O sea, un momento muy crítico por la zona en la que se cayó y lo pegadico que iba a Alex Rins. Nada, aquí la reacción de Tardocci, la verdad que no quería ni mirar, seguramente estaría súper cabreado. Y la propia indignación de Pecco, ¿no? O sea, está derrotado. Luego os traeré otra imagen que también he pillado de él en el box. Está derrotadísimo. Se le ve al pobre muchacho, la verdad que abatido. Nada, y ya empezaba la remontada personal de Marc Márquez, que también pues seguramente que ha disfrutado, aunque como en otras ocasiones le ha resultado igual más fácil, en esta ha sufrido un poquito, ¿no? Por lo menos la sensación que a mí me daba. Bueno, y aquí fijaros ya la brecha que había hecho Fabio Quartararo, de más de 4 segundos. Me parece una barbaridad para el tipo de carrera que se había planteado y la manera en la que la estaba ejecutando el propio Fabio, ¿no? Y aquí teníamos también pues a Bezzecchi, a Jack Miller y a Zarco pelear por esas posiciones de podium. En todo momento han sido bastante agresivos, cerrando las puertas, a otros intentando abrirlas. La verdad que es que ha sido una batalla, la verdad que ha sido una carrera con un montón de adelantamientos. Aquí veíamos cómo ya Bezzecchi se había deshecho de Jack Miller, y era el propio Zarco en el que en este momento también adelantaba a Jack. Bueno, y aquí fijaros cómo Marc ya había adelantado a Luca Marini e iba por Joan Mir. Y que esto en la vuelta número 8. Y una vuelta después ya había adelantado a Mir y había pasado a Alex y a Jack Miller. O sea, una auténtica locura lo que ya estaba sintiendo encima de la Ducati Marc. Se estaba viendo un poquito más seguro de sí mismo. Bueno, y esta era la imagen de Pecco que os comentaba antes. Fijaros la mirada cómo está perdida totalmente. La sensación que transmite es que le da igual estar donde está ahora mismo que a saber dónde está su cabeza, ¿no? En el momento que se da cuenta de que le están enfocando, pues coge y se pira. La verdad, porque seguramente que no estaría para aguantar tonterías y demasiado yo creo que estaba ahí en ese momento, ¿no? Por aquí ya teníamos que estábamos en la vuelta 11
y ya Marc Márquez había adelantado a Franco Morbidelli. Fijaros, estaba en plena batalla con él. Morbidelli, que se lo ha puesto muy, muy, muy difícil, aunque por instantes parecía que se deshacía de él. No, Morbido al final se enganchaba y al final le ha dado la carrera a Marc. ¿Qué más teníamos por aquí? Pues aquí la lucha de la Sonda, que al final pues hay muchas copas, ¿no? Hay muchas copas en MotoGP, lo comentamos. Está la Copa Ducati, está la Copa de los murcianos entre Pedro Acosta y Fermín Aldeguer, la Copa de Honda, que se la está llevando, pese a todo pronóstico, Johan Zarco. Pero ya la de la marca oficial, pues aquí estaba la batalla, ¿no? De Luca Marini contra Joan Mir. Y llegábamos al momento fatídico, ¿no? Ese momento, esa vuelta 12 en la que veíamos que Fabio Quartararo tenía problemas. Y en este momento no entendíamos nada, no sabíamos si era algún error del piloto, pero cuando ya le veíamos que levantaba tanto las manos, que intentaba frenar la moto, pues sabíamos que algo técnico ya le estaba pasando, ¿no? Y fijaros aquí ya como acorta esta parte de la chicane y ya se ponía líder Marco Bezzecchi, ya desde de la vuelta número 12. Las caras en Yamaha, la verdad que un poema. Este Lin Jarvis aquí, a saber lo que está pensando el pobre, diciendo, madre mía, la que se nos viene encima con esta situación. La persona que está al lado, la verdad no sé quién es, pero la cara es de terror. Y nada, este era el problema. Fijaros cómo en la parte trasera de la moto de Fabio se le había quedado pillada. Súper baja esa parte del colín de la moto y el sistema del hot shot pues había dicho basta. Así que nada, teníamos nuevo líder de la carrera y con un montón de ventaja en comparación de Zarco. Y aquí Máximo Rívola, pues la verdad que súper, yo creo que orgulloso en ese mismo momento de su propio piloto, ¿no? De cómo había conseguido llegar hasta ahí y con la posibilidad de ganar una carrera de MotoGP, que ya ves, desde que Maverick ganó en Austin hace el año pasado, pues hace un montón de tiempo, pues no habían tenido la posibilidad de volver a celebrar una victoria. Eh, por otra parte, pues la otra cara de la moneda, ¿no? Esta imagen que nos dejaba aquí a Tom, que es uno de los mejores amigos de Fabio Quartararo, que le acompaña a todos lados, pues intentando consolarle, ¿no? Después de la tragedia que había vivido en la pista. Y seguíamos con movimiento, fijaros aquí, faltaban 5 vueltas y Morbidelli se las seguía viendo con Jack Miller. Como os he dicho, Jack hasta el final ha estado batallando y en este momento estaban luchando por esa cuarta posición. También Jack se las veía con Alex Márquez, fijaros por ahí también atrás estaba Pedro Acosta, que ha terminado la carrera bastante bien. Y luego unos instantes después también veíamos esta imagen, ¿no? De Fabio Quartararo, que ya, pese a todo lo que había vivido antes, la verdad que es un tío que cambia muy rápido a su chip positivo. Es una de las cosas que yo, la verdad que recalco muchas veces porque la verdad que me da esa sensación de positividad que muchas veces pues las demás personas no sabemos cambiar el chip tan rápido, ¿no? Y aquí ya estaba pues agradeciendo a sus mecánicos, a la gente de confianza allí en Yamaha por todo lo que habían hecho y porque él también sabía a nivel personal que lo había dado todo, ¿no? Por intentar ganar esta carrera. Luego teníamos también otra imagen, fijaros, aquí nos enseñaban el neumático de Zarco, ¿no? Cómo ese flanco derecho estaba reventadito. Y luego veíamos que Zarco pues también bajaba bastante el ritmo en comparación con las primeras vueltas, así que también daba la posibilidad de que Marc incluso pudiese pillarlo. Por suerte para él, pues no fue así. Fijaros, a falta de 2 vueltas le sacaba casi un segundo y pico, un segundo con 2 creo que había visto. Pero nada, lejos de Marc poder, lo que yo creo que hizo muy bien fue defenderse de Franco Morbidelli. Que fijaros como Franco, a falta de 2 vueltas, pues ya lo dio todo. Porque fijaros Franco como fue a por todas. Aquí como le metía la moto a Marc, Marc se la devolvía, luego le volvía a insistir a falta ya de nada, estar a la última vuelta. La verdad que nos tenía a todos en vilo esta batalla. Fijaros, es que hasta el último momento, hasta el último sector, no sabíamos quién iba a ganar de los dos. Pero Marc a cada adelantamiento de Morbidelli también se la replicaba. Así que fijaros, era una batalla de tú a tú e incluso se pegaba un poquito a Alex Márquez, que tenía la posibilidad seguramente de decir si estos dos fallan, pues me quedo yo con la posición en el podio, ¿no? Y en el último instante aquí veíamos como Morbidelli se tiraba con todo, pero salía un poco abierto de esa última chicane que encaraba ya la línea de meta. Y nada, pues Marc se quedaba con esa buenísima posición para encarar ya
ese principio de la recta. Victoria para Bezzecchi, súper merecida, porque tanto el día anterior como hoy domingo se ha cascado unos carrerones impresionantes y como siempre, aunque falle quien falle, pues hay que estar ahí para matar estas carreras, para finalizarlas y para llevarte la victoria, que es al final lo que están buscando todos los pilotos de MotoGP, ¿no? Por aquí fijaros cómo entraban Marc y Morbidelli en la línea de meta, o sea, fijaros qué poquita distancia había entre los dos. Y nada, ya Alex Márquez pues en la quinta posición, pero eso, esperando a ver si cometían algún fallo. Y nada, fijaros, esta era ya la clasificación final, ya aquí entraban todos los pilotos, primero Bezzecchi, segundo Zarco, Marc Márquez, que la verdad, pese a no ser un circuito en el que se estaba encontrando muy cómodo, tanto el sábado como el domingo, pues ha encontrado oro directamente, vamos a decirlo claro. Luego teníamos cuarto Morbidelli, quinto Alex Márquez, sexto Pedro Acosta, muy bien como os he comentado antes, Miller finalmente solo pudo ser séptimo, octavo Luca Marini, noveno Fermín Aldeguer, que os comenté que tenía muchos problemas durante la carrera, Dillan Antonio décimo, Joan Mir un décimo, Maverick Viñales décimo segundo, que salía décimo octavo, Alex Rins, Raúl Fernández, Brad Binder, que esta vez no se ha caído, pero bueno, una carrera bastante poco influyente en la acción en la pista, Oliveira, que tampoco se le ha visto, a Bastianini menos, y Savadori y Chantra. Y nada, como habíamos ya analizado, pues Quartararo, Pecco fuera y Aleix Espargaró, la verdad que no sé por qué no ha terminado la carrera. Así que nada, hasta aquí la acción en pista y la verdad que otra carrera súper emotiva, muy emocionante, también por ver a Aprilia otra vez, ya no solo en el podio, sino ganando esta carrera y pues súper también orgulloso por ver a Marco Bezzecchi de nuevo, ¿no? En lo alto del cajón, que se lo merece y sobre todo en la situación en la que estaba toda la marca italiana, ¿no? Con todo el revuelo que se había formado por parte de Jorge Martín y en historias con Instagram también he dejado en constancia de una declaración que había hecho Rívola en un momento súper caliente de la carrera, nada más cruzar la línea de meta Bezzecchi, que comentaba que nada, que esto era un mensaje también para Jorge, para que viese que había una moto ganadora y que él también puede ganar con esta moto. O sea que para mí ha sido bestial. El dardo no, la lanza que le ha tirado Máximo Rívola y a Jorge Martín. Así que nada, con ese tema ya iremos un poco sabiendo lo que se va desarrollando y las nuevas noticias que nos vayan dando. Así que nada, espero que os haya gustado, suscribiros, que me ayudáis un montón para seguir trayéndoos contenido y la verdad que nada, intentaré estar también muy activo por aquí, aparte de en las otras redes sociales. Venga, ha sido un placer, un saludo y hasta la próxima.